Hola, ¿qué tal? Yo soy turista literario y les cuento que acabo de salir de la Casa América Cataluña, en donde se le hizo un homenaje a Mario Vargas Llosa. Participó el escritor peruano Santiago Roncagliolo y también el periodista Xavi Allén, que escribió aquellos años del boom. Él cuenta una anécdota muy interesante. Ahí lo van a ver más adelante. Inclusive hubo un actor que leyó, no sé, leyó algunos pasajes de diferentes libros de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. A mí me gustó mucho la de la Guerra del Fin del Mundo. Lee el comienzo de la Guerra del Fin del Mundo. Súper, súper, súper chévere. Particularmente yo soy peruano y a mí me encantan los libros de Mario Vargas Llosa. O sea, he leído, por ejemplo, La Guerra del Fin del Mundo, Historia de Maita, La Fiesta del Chivo, No sé quién mató a Palomino Molero, La tía Julia del Escribidor, entre otras muchas obras que él tiene. Por eso es que yo me he sentido muy feliz de estar compartiendo con muchos peruanos y me ha dado mucho gusto ver personas de diferentes nacionalidades y el respeto que le tienen al premio Nobel. Hay anécdotas muy interesantes. Espero que disfruten tanto como yo. No he podido grabar muy bien, pero he hecho lo que pude. Nada, si pueden compartan, ya saben, denle like, comenten y espero que les guste el video. Acepte la realidad. La vida y la muerte de su millonario negocio están en mis manos. Hasta ahora he resistido las presiones y me he limitado de cuando en cuando para aplacar algo la cólera de la ciudadanía a lanzar discretas advertencias. Pero si continúa en su incomprensión y terquedad, y si antes de fin de mes no está en mi poder lo que me es debido, no habrá para su empresa ni para su cerebro y gerente más que guerra a muerte, sin piedad ni compasión, y ambos sufrirán las fatales consecuencias. Yo creo que el experiencias de las sociedades en que vivía también, la hacía de los perros le provocó no pocos problemas en Perú, ¿no? Por el retrato que hacía de los militares. Y aunque sí que está documentado de manera clara cómo García Márquez pues, introdujo elementos de la agonía de Franco en el otoño del patriarca, no se ha estudiado tanto el tema de la dictadura española y de Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Yo lo que sí que creo es que esa cierta desconsideración de los críticos hacia el humor que él experimentó en carne propia, yo creo que sigue existiendo, ¿no? Un poco porque cuando la gente dice las mejores novelas de Vargas Llosa, pues se citan las que tienen menos humor, ¿no? Y decía Julia el Escribidor, que para mí es una maravilla, pues no se suele considerar tanto. Por eso él, yo creo que él era absolutamente igual, ¿no? Él hacía lo que creía que tenía que hacer. Y bueno, entonces, en su caso, él ya cuando publicó su primer libro de cuentos, que es el que ganó el premio Leopoldo Alas aquí en Barcelona a finales de los 50, él esperaba las críticas con una gran ansiedad, ¿no? Era su primer libro y vio con gran decepción que se ocupaban muy poco de él y que la única crítica que apareció, una de las pocas, se centraban básicamente en que utilizaba una palabra que para ellos no era correcta, ¿no? No sé si la palabra falleva o si le criticaban, pues que eso no se entendía en España, ¿no? Entonces, yo creo que desde el principio miró la crítica siempre con una cierta distancia, aunque sí que reconocía, porque él también tenía, a diferencia de otros autores, o sea, yo he tenido la suerte, el privilegio por mi trabajo periodístico. Yo he asistido a una clase de Vargas Llosa como profesor en la Universidad de Princeton, ¿no? Y es el momento, la mayor felicidad que he tenido en una aula universitaria en toda mi vida, ¿no? Porque eran clases de 3 horas con una pausa en medio y entonces eran cursos sobre Borges. Bueno, el día que fui yo tocaba Borges, ¿no? Y la clase consistía sencillamente, hacía salir a los alumnos al estrado y les daba un cuento de Borges. Y entonces los alumnos iban leyendo y él, como si fuera un director de orquesta, los detenía y dice: quieto, fíjense que usa este adjetivo, esta palabra, o cuando dice esto, y iba haciendo unos comentarios, pero casi a frase de los textos de Borges, y bueno, y estaban allá, claro, los alumnos maravillados. Y se preparaba las clases, o sea, esto ya era el 2010, sí, porque lo hice como el día antes que le dieran el premio Nobel,
yo asistí a esta clase suya en Princeton, entonces era el 2010, octubre seguro, y o sea, ya era un escritor consagradísimo y se levantaba cada día a las 6 de la mañana para prepararse sus clases, para revisar los apuntes que quería, las cosas que quería decir, volvía a subrayar los libros que se había leído 1000 veces. O sea, era una persona que se tomaba muy en serio su parte académica, ¿no? Yo creo que pocos autores del boom hubieran podido dar clases como dio él, pues, en grandes universidades con la enjundia y la sustancia que él le podía dar a sus comentarios, ¿no? Es verdad que yo creo que como ensayista, pues aparte de algún libro de juventud, sobre todo los ensayos de su última etapa, pues no es lo más logrado de su trayectoria, pero como profesor sí, yo creo que fue un gran profesor, lo fue en Londres, antes de venirse a Barcelona, que fue cuando Carmen Balcells le dijo la famosa frase de ¿cuánto ganas aquí en la universidad en Londres? Y él le dijo que creo que eran 500 libras, no sé, ahora lo digo de memoria, y ella le dijo, pues te los pago yo cada mes, pero vente a Barcelona a escribir. Entonces cuando decimos que sí, que él se pudo profesionalizar, también yo citaría pues la importancia que tuvo ese marcaje de su agente literaria para decirle que no se distrajera ni con universidades ni con otros oficios y que se encerrara a escribir sus horas diarias y que eso tenía que ser su principal actividad, ¿eh? Hay que decir que no lo hacía lanzándose a la piscina, que ya había ganado el premio Biblioteca Breve, que ya tenía grandes obras, ¿no? Como decía, su primera novela, ¿no? Y entonces, por lo tanto, era una apuesta bastante segura, pero que aún así hay que tener la valentía de hacerla, ¿no? Dictador o Vargas Llosa se burla de los militares. Está el español que lo lee que se está burlando de sus militares y que se están caricaturizando a su dictador. Y ellos tienen pues cierta libertad, porque al final esos militares no son estos militares y esos dictadores no son estos dictadores. Y entonces hay un margen por el que la literatura latinoamericana entra. A mí me contó una vez cómo fue el proceso de censura de La ciudad de los perros, que les preocupaba, que es su primera novela, así que lo están mirando para ver qué es este señor. Y además es una escuela militar, y es una crítica atroz al militarismo y al autoritarismo militar. Y dice que me dijo que el censor, se juntaron en un restaurante y el censor le dijo que, bueno, que estaba preocupado porque esta novela es un poco fuerte. Y Vargas Llosa y Barral, que era el editor, Carlos Barral, le iba tratando de quitar hierro al asunto y diciendo, bueno, no es tan fuerte en realidad, no nos vamos a volver locos, esta vez es elegante. Y el censor en un momento, en medio del restaurante, grita, pero ¿cómo no va a ser fuerte si se follan a una gallina? Y ellos tratan de bajarlo, y al final le dicen, bueno, pero es que es el Perú, ¿no? Es en otro sitio. Y a lo mejor ahí se follan gallinas, yo qué sé. Y tienen toda esta conversación y van bajando, y el censor, que tampoco tiene ni idea de nada que ocurra fuera de Madrid, ya iba a decir de España, probablemente ni de Madrid, empieza a bajar el tono y le dice, bueno, pero vamos a hacer algunos cortes que hay que hacer. Por ejemplo, hay un coronel en esta novela que tiene vientre de ballena. Hombre, si fuese un teniente, un capitán. Pero es que es un coronel, que es el jefe de un cuartel. Y entonces para ellos se le dice, no se preocupe, vamos a poner que tiene vientre de cetáceo. Ve qué bonito. Así sí funciona. Y así hay como, al final, 20 o 25 adjetivos que cambian en la primera edición. El libro sale y en la segunda edición vuelven a reponer todo lo que habían quitado y ya nadie está mirando porque ya es un libro editado, ¿no? Pero en este intersticio creo que es parte de la brillantez de Carmen Balcells, de entender que estos latinoamericanos están contando algo que los españoles quieren leer y no tienen dónde leer. A esa lectura de un texto que
finalmente no apareció en La ciudad de los perros, y si acaso lo explico luego. La ciudad y los perros, 1963. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero este año era agresivo, y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra. Estaba acostumbrado al invierno. Era el miedo lo que erizaba su piel. La ciudad y los perros, 1963. Ha olvidado que una mañana estaba sentado en el parque, cuando la sensación de ser observado lo hizo volver la cabeza. El hombre era alto y fuerte, un poco gordo, le sonreía. El hombre dio unos pasos hacia él, se sentó a su lado y le dijo: «Hola, caballerito». Ricardo no le contestó. Se limitó a sonreír de nuevo, con timidez. El hombre le estiró la mano. La suya parecía diminuta. Se perdía en la palma ancha, cálida. «Mucho gusto», dijo el hombre. «Me llamo José, pero mis amiguitos me dicen Don Pepe. Tengo muchos amiguitos de tu edad. Si quieres, puedes ser uno de ellos. ¿Qué dices?». Él asintió. Don Pepe era la única persona, aparte de sus padres, que había frecuentado y a escondidas desde que vino a Lima. Muchas veces estuvo a punto de poner fin a esas relaciones clandestinas y esporádicas con Don Pepe, por el temor de que su padre los descubriera. Pero no lo había hecho. Y una mañana, Don Pepe no vino a la cita del parque. Una vez Don Pepe le había preguntado a boca de jarro: «¿Crees que soy un malvado?». «¿Por qué?», le preguntó él sorprendido. «Por lo que hacemos en mi casa». Él enrojeció y repuso en voz baja: «No sé». Don Pepe le dijo entonces: «Si tú quisieras hacerme daño, podrías ir a la policía y contarles lo que hacemos. Me meterían en la cárcel y en los periódicos dirían que soy un viejo pervertido, un corruptor de menores». Y se puso a llorar, con grandes suspiros que estremecían su pecho. Él trataba de consolarlo, asegurándole que jamás lo denunciaría, que siempre sería su amigo. Pero Don Pepe no lo escuchaba. Entre dientes, se insultaba a sí mismo, maldecía la vida y la sociedad, decía malas palabras. Luego se calmó, pero permaneció muy triste, con la mirada perdida, y comiendo maquinalmente los chocolates de la bolsa que sostenía en una de sus manos. Cuando uno lee las miles de historias de la vida de Vargas Llosa, se da cuenta de que era una persona que vivió como un personaje de novela, ¿no? Que nunca fue un señor que estaba sentado en su casa escribiendo, sino que quería tener una vida intensa, que quería salir, que quería formar parte de la vida, que quería que le ocurran cosas y hacer cosas. Pero cuando uno lee cosas como La ciudad de los perros o Conversación en la catedral o La guerra del fin del mundo, también se da cuenta de que su idea de una novela no tenía un personaje, tenía como 100. Y en su propia vida, estamos hablando de un señor que fue muy castrista, luego muy liberal, luego fue candidato a presidente y ganó el Nobel, y se casó con Isabel, bueno, no se casó, se fue con Isabel Preisler, y
y la cantidad de gente que es, la cantidad de personajes que él mismo es en su vida, a mí siempre me ha impresionado. Después de su... Yo soy el peruano, quizás yo lo sentí especialmente porque como soy peruano, soy el que llamaban a los periodistas cada vez que Mario montaba un pifostio, ¿no? A que comenten. Mario se ha separado, Mario se ha vuelto a separar, Mario se ha ganado el Nobel, Mario ahora ha opinado esto o opinado lo otro. Me acuerdo que en algún momento él había publicado poco antes de su separación este cuento en Letras Libres, que la verdad es que no era un cuento especialmente fascinante, pero que todos los que conocíamos su vida, los más o menos cercanos, entendíamos que estaba lleno de claves de su vida personal, ¿no? Y entre ellas estaba esta frase terrible de masculinidad herida, de un hombre muy mayor que ha dejado a su mujer por otra y dice que eso fue un amor de pichula y su pichula ya no sirve para nada. Que es como descomunal como sentencia de su propia vida masculina. Luego cuando él se separa de Pressler, me llaman un montón de periodistas a que lo comente, que es la mejor oportunidad de no comentar nada que has tenido en tu vida. Y entonces yo y muchos como yo decimos, ¿por qué no vas y lees este cuento? Para que finjas que esto es una noticia cultural, de paso. Y una vez que se lee el cuento, hay un día en que enciendes el televisor y los narradores de noticias están diciendo pichula es el término peruano que se refiere a la entrepierna más buena. Y tú quieres cambiar de canal, pero todos están haciendo esto y te están llamando los periodistas y tienes que decir 15 veces la frase no tengo ningún comentario que hacer sobre la pichula del señor Vargas Llosa. Es lo peor, es una frase que nunca pensaste que te ibas a dar a un periodista. Pero luego cuando fallece, una cosa que me impresiona es que hay como miles de Vargas Llosa como en sus novelas por ahí. Está la portada de la revista Lecturas es Adiós a Mario, el último amor de Isabel. Este es Vargas Llosa para ellos. Para parte de la prensa catalana se ha muerto un señor que vivía en Cataluña. Para parte de la prensa de izquierda se ha muerto un señor que tenía ideas muy malas, pero era buen novelista. Para otros era otra persona. En redes sociales se llena de gente, que eso es muy impresionante, un escritor, que se ha tomado fotos con él. La cantidad de fotos de gente que pone en redes sociales, que parece que todo el planeta se hizo una foto con Mario Vargas Llosa, lo que debe haber sido algo que le queda de la campaña política, ¿no? Pero te sorprende que es alguien que quiere vivir como una novela, pero en sus novelas hay miles de personajes, y él es miles de personas. Y eso también es parte muy fascinante de su vida. Su biografía será como una novela, pero una novela como la suya. Efectivamente, él mismo en uno de las introducciones a la edición de Alfaguara de Hacia ti los perros, él decía que eran varios de los personajes, ¿no? Porque normalmente lo identificaban con Alberto, pero él era Alberto, y él era Richie, y era el jaguar, era todos, un poco estaba en todos, desde luego. Y en la orgía perpetua, ¿no? En ese ensayo, ¿no? De Flaubert dice Madame Bovary c'est moi también, ¿no? Es decir, es un poco esa idea de que él estaba también en cada uno de sus personajes. Lo que os comentaba del texto que se ha leído ahora, que es un texto que no se publicó, es un texto que quedó fuera, y me parece importante porque de esta manera yo creo que ese personaje no está tan determinado por lo que le ha sucedido, queda como más diluido y por lo tanto no explica tanto y puede quedar más en la imaginación de los lectores, pero sobre todo me impresionó que hiciera caso a sus amigos. Santi, tú haces caso a tus amigos cuando leen y dicen saca este fragmento porque sí. Loaiza y Oquendo le dijeron saca esto y creo que hicieron muy bien en esa ocasión. Yo recuerdo, bueno, es que eran amigos muy potentes, ¿no? Loaiza y Oquendo no eran cualquier amigo.
Porque más bien yo tengo como la anécdota opuesta. Porque recuerdo haberle contado alguna vez que estaba haciendo guiones y su pregunta, me contaba más o menos como el proceso, ¿no? Porque como narrador, ¿no? Cómo se contaban los guiones y tal. Y de repente me mira y me dice, pero cuando tú haces estos guiones, ¿trabajas con más gente? Y yo decía, sí, claro, hay mucha gente, es un trabajo de equipo. ¿Y esa gente opina? Porque yo no podría hacer eso, es pesadilla, todo el mundo ahí diciéndote qué hacer. Creo que él también, que es verdad, o sea, hay un montón de opiniones que no te gustan nada y es el trabajo de lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que él sabía qué amigos, y podía darse el lujo de escuchar a ciertos amigos como Kendo y Loaiza, pero mi impresión era que era una persona con una seguridad en lo que también era su primera novela, ¿no? Pero posteriormente tiene una seguridad en lo que narra, que lo hace muy indestructible. Fui a la Academia Sueca en el mes de mayo del 2010, pues leí un libro que había hecho de entrevistas con premios Nobel al secretario permanente de la Academia, que entonces era Horace Engdahl. Se llaman secretario permanente, pero cambian cada 2 o 3 años los periodistas. Entonces él abrió su maletín para guardar el libro que habíamos dado, que era un libro aparatoso con fotos de Kim Manresa y todo eso, y en el maletín vi que tenía todo de libros de bolsillo franceses de Vargas Llosa, las novelas de Vargas Llosa en francés y ediciones de bolsillo. Entonces le dije, ¿está leyendo a Vargas Llosa en francés, señor Engdahl? Y él me contestó, yo lo leo en francés porque es más cercano al español original, pero mis colegas lo están leyendo en sueco, y yo creo que es un error. Yo pensé, este señor está leyendo y sus colegas lo están leyendo. Entonces, el calendario, los debates de la Academia Sueca como son, y vi que a finales de mayo, principios de junio ya solo quedan 5 finalistas. Entonces, bueno, yo soy de letras, pero hice números y dije, pues tiene un 20%, tiene un 20% de posibilidades. Entonces dije, a ver, pues ¿qué día se falla? El primer jueves de octubre, pues, ¿qué? Bueno, pues voy a pedirle una entrevista, como vive en Madrid ni de cerca, cuando llegamos, y dice, no, pero es que estaré en Nueva York, porque estoy dando clases en Princeton. Entonces dije, bueno, pues tengo que ir a Nueva York por si suena la flauta. Entonces intenté convencer a mi jefe en la sección de cultura del diario, no hubo manera, porque dije, pues ¿cómo te voy a pagar un viaje a Nueva York si este tío vive en Madrid? Te esperas a que vuelva, ¿no? Entonces me fui a engañar al director del magazine, del diario, y al final, no sé, le pillé en un buen día y me dijo, bueno, va, pues sí, te pago el viaje a Nueva York. Y fui allá, efectivamente yo le pedí estar con él los 2 días antes del fallo, le acompañé a la Universidad de Princeton, estuve con él en su apartamento al lado de Central Park, y entonces la noche antes él iba al ballet con Patricia y les acompañé hasta la puerta del ballet, y entonces ahí me atreví a decir la frase, bueno, si mañana te dan el Nobel puedo entrar en tu casa, y él se rió de esa manera que tenía de reírse, tan estentoria, que con esa risa aguda, y me dijo, no te preocupes, Xavi, que ese tren ya pasó para mí. Y entonces, claro, al día siguiente, efectivamente, se lo dieron, y bueno, pues yo fui a su casa, estaban todos los periodistas, todas las televisiones del mundo en la puerta esperando que bajara, y lo llamé al portero automático y entré y pasé la mañana con él, viendo cómo le llamaban, cómo le felicitaban, no solo escritores, le llamaban jefes de Estado, primeros ministros, expresidentes. En las primeras horas no le llamó nadie del Perú, él se quejó de eso. Pero era una cosa muy bien, hace mucho de eso. Y entonces, porque me llamaron, si recuerdo, cuando yo estaba allí, por ejemplo, Felipe González, José María Aznar, me llamó mucha gente que no eran del ámbito estrictamente literario, ¿eh? Y entonces pues tuve la suerte de poder estar con él en ese momento. Luego es verdad lo que dices, que en mi libro pues había un capítulo que explicaba el tema del puñetazo García Márquez, y que él me pidió que lo quitara, pero debo decir, y no lo quité, pero debo decir que él es un caballero y jamás criticó nada de eso, y sencillamente, pues claro, pues como él me había pedido que eso no saliera y salió, pues sencillamente dejamos de vernos, pero no fue nada ni... No tenía un puñetazo. No, pero hay que decir que en el 2023, en octubre del 2023, se hizo una entrevista por su última novela, por Le dijo mi silencio, y no hubo ningún problema, o sea, pero sí que es verdad que la relación intensa que teníamos mientras yo hacía el libro, pues
se cortó, ¿no? Pero no es que en 2023, digamos, esa entrevista se publicó en La Vanguardia y yo creo que él era una persona muy elegante, que sabía lo que era la libertad de expresión, que sabía que es de esas personas de no estoy de acuerdo con lo que hace, pero daría mi vida porque usted lo pudiera hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso lo llevó hasta el final y bueno, y era una persona con la que podías a veces no estar de acuerdo, pero que el sistema que tenía él de discusión y de debate y de hablar con la gente, pues es algo que ojalá todo el mundo tuviera. ¿Vale? La guerra del fin del mundo, 1981. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perfecto. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que de cuando en cuando visitaban los pueblos del sertón, bautizando muchedumbres de niños y casando las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad, que aún antes de que diera consejos, atraía a las gentes. Aparecía de improviso, al principio solo, siempre en pie, cubierto por el polvo del camino, cada cierto número de semanas, de meses. Su larga silueta se recortaba en la luz crepuscular o naciente, mientras cruzaba la única calle del poblado, a grandes trancos, con una especie de urgencia. Avanzaba resueltamente entre las cabras que campanillaban, entre perros y niños que le abrían paso y lo miraban con curiosidad, sin responder a los saludos de las mujeres que ya lo conocían y le hacían venias y se apresuraban a traerle jarras de leche de cabra y platos de farina y frijol. Pero él no comía ni bebía antes de llegar hasta la iglesia del pueblo y comprobar, una vez más, 100 veces, que estaba rota, despintada, con sus torres truncas y sus paredes agujereadas y sus suelos levantados y sus altares roídos por los gusanos. Se le entristecía la cara con un dolor de retirante al que la sequía ha matado hijos y animales, y privado de bienes, y debe abandonar su casa, los huesos de sus muertos para huir sin saber a dónde. A veces lloraba, y en el llanto el fuego negro de sus ojos recrudecía con destellos terribles. Inmediatamente se ponía a rezar, pero no como rezan los demás hombres o las mujeres. Él se tendía de bruces en la tierra, o las piedras, o las losas desportilladas, frente a donde estaba o había estado o debería estar el altar, y allí oraba, a veces en silencio, a veces en voz alta, 1, 2 horas, observado con respeto y admiración por los vecinos. Rezaba el credo, el Padre Nuestro y los Avemarías consabidos, y también otros rezos que nadie había escuchado antes, pero que a lo largo de los días, de los meses, de los años, las gentes irían memorizando. Me he hecho recordar este fragmento de La Guerra del Fin del Mundo, los manuscritos, es decir, cómo escribió la novela, ¿no? Porque realmente el archivo es espectacular, es inabarcable, y el método de trabajo que tenía era impresionante. Es decir, muchas de las libretas son resúmenes de ensayos que leía, es decir, palabra por palabra, como para introducirse, es decir, para hacer físico, ¿no?, lo que leía, ¿no? Entonces hay libretas y libretas de resúmenes de libros sobre Brasil, por ejemplo, y es una forma de trabajar realmente, y claro, en ese momento pues esas libretas son notas a mano,
¿no? Entiendo que iba a ser un guión, ¿no? Originalmente iba a ser un guión de cine que nunca se rodó. Efectivamente, ¿no? Y es eso, ¿no? Ese trabajo minucioso, y luego pues todo lo que habrá que hacer en algún momento, ¿no? Viendo todos los pasos, ese trabajo que algunos hacemos con mucho gusto, ¿no? De qué quedó, qué puso finalmente y que da como vida a todo el proceso de escritura, ¿no? Darle esa profundidad. Sí, es un guión que trabajó durante sus años en Barcelona, no trabajó como trabajas tú, Santiago, trabajó solo. En Barcelona vino el director a verle y estuvieron lo máximo que toleró de trabajo en equipo fue con el director, y su frustración porque esa película no se llegara a filmar fue tal que aprovechó todo ese material para hacer una de sus mejores novelas, ¿no? Y aquí se da una anécdota cómica, que es que hubo gente del equipo, pues estos miembros del equipo de guionaje, de crisis, no sé qué, cuando salió la guerra del fin del mundo le acusaron de haber robado el trabajo de esta gente, pero es como si alguien dice, pues yo me invento que hay un hidalgo en La Mancha, no sé qué, Cervantes me ha robado la idea, ¿no? Es como la elaboración literaria que hizo de todo eso, y evidentemente no se limitó al trabajo que tenía el guión, ¿no? Eso es una anécdota, pero sí, es curioso que eso fue uno de los pocos trabajos que hizo él intensamente de guión cinematográfico. Claro, es que yo creo que los guiones siempre dependen de algo más. Nunca dependen de que los escribe. Los rodajes dependen de una cantidad de factores que para alguien tan dueño de su vida tiene que haber sido muy frustrantes como procedimiento, ¿no? Ahora, creo que esta es una historia muy... No sé cómo sería el guión y si era igual, pero es una historia absolutamente personal en su mirada del poder. Es una historia en la que todos los personajes, o casi todos los personajes, creen, y eso es muy curioso para alguien que creía y tenía la fe que él tenía en unas ideas. Todos sus personajes creen en unas ideas, pero el paso entre ser unos idealistas y ser unos fanáticos y unos salvajes es una delgada línea roja, ¿no? Todos van cruzando, la barrera entre lo que es el sueño de un futuro mejor y lo que es el salvajismo puro. Y el republicano que viene de liberar a los esclavos, luego es un mentiroso y un conspirador, y el noble que está dispuesto a recibir la democracia, luego es un traidor, y la personaje que ha descrito Martín en su lectura, que es como empieza la novela, el consejero, es el único personaje que representa a toda esta masa de oprimidos que se rebelan contra el poder, pero nunca sabemos qué es lo que él piensa. Es el único personaje de los 200 personajes de la novela al que nunca seguimos. Él genera todo lo que ocurre, pero se mantiene como un misterio a lo largo de las 900 páginas de novela, que es a la vez para mí un ensayo sobre el poder. El poder es ese lugar en el que todo el mundo enloquece, no importa con qué ideales entre. Pero qué es lo que mueve a la gente de verdad, en el fondo, es un misterio para todos los que están participando ahí. Es interesante porque en cuanto a lo que respecta a la reflexión de Vargas Llosa y el poder, ustedes saben, la Academia Sueca a veces pues tienen ya decidido el jurado quién va a salir, y a lo que dedican horas y días de discusión es a la justificación del premio, porque ellos siempre resumen por qué le han dado el premio Nobel a un autor en una sola frase. Y claro, eso es una frase muy importante, es la frase que pasa a la historia y que explica por qué le han dado el premio a ese escritor, ¿no? Y no es que haya una acta larga de deliberaciones, eso es secreto durante 50 años. Lo que hacen público el día del fallo es una frase que leen y que dicen que eso lo ha justificado. Y recuerdo en su apartamento de Manhattan, el día que le dan el móvil, ¿no? Que en el momento en que le dicen la frase que han dicho, y que ahora no la recuerdo literalmente, le viene a decir que la obra de Vargas Llosa refleja cómo el poder oprime al ser humano o algo así. No la recuerdo literalmente, pero eso. Y él, al escuchar esa frase, se iluminaron los ojos y dijo, es verdad, yo he hecho eso. Le dedico mi silencio, 2023. Toño había contagiado al Chino Collao con su entusiasmo. La pasión desbordada con la que hablaba de Lalo Molfino
y de la importancia que tenía la música criolla para la unificación del Perú, no solo le había reblandecido el alma, sino que lo había hecho sentir parte de una empresa que dignificaba al pueblo peruano. Así no fuera un sentimental como esos criollos que frecuentaban las peñas, su amigo se había emocionado al oírlo decir, con una firmeza que rayaba en la exaltación, que la guachafería y el vals criollo, dos fenómenos indisolubles, eran los grandes aportes peruanos a la cultura universal. Esa idea, además de bonita, merecía ser plasmada en un libro. Por eso ponía a su disposición esos soles que sumaban todos sus ahorros. Leyendo a los cronistas de la colonia, Toño descubrió que los llamados pregoneros solían cantar en vez de decir las noticias y órdenes municipales, de modo que éstas llegaban a los ciudadanos acompañadas con música verbal. Y con la ayuda de la señora Rosa Mercedes Ayarza, la gran especialista en música peruana, supo que los pregones eran los ruidos más antiguos de la ciudad, pues así anunciaban los vendedores callejeros, los rosquetes, el bizcocho de Guatemala, los reyes frescos, el bonito, la cojinova y los pejerreyes. Esos eran los sonidos más antiguos de las calles de Lima. Y no se diga los de la caucera, el frutero, la picaronera, la tamalera y hasta la tisanera. De matices sociales y clasistas que no van a caber en el cerebro de ustedes. Pero esa novela iba a llamarse originalmente Un champancito, hermanito. Que es una frase que la que se reía es peruana, estoy seguro. Por lo menos una de las que se reía es peruana. Omar también, que es casi peruana en horaria. Porque es una frase que todo peruano entiende como la máxima hortera, la guachafería máxima. Pero a mí me da mucha ternura esta novela, porque después de escribir sobre las dictaduras latinoamericanas, sobre los nacionalistas irlandeses, sobre las guerras del siglo XIX en el Brasil, sobre los conflictos, el mundo, el régimen de China, después de tener el Nobel y conocer el planeta, vaya, hace su última novela sobre la música criolla, limeña, que es, ni siquiera es que sea la salsa, ¿sabes? Es una música muy limeña, muy costeña y muy de este pequeño mundo en el que él crece. Y también, después de todo eso, después de una vida que fue como una de estas novelas, él vuelve a su casa, a morir a la casa de toda la vida, y a su familia en el barrio de Barranco, donde siempre estaba, ¿no? Hasta en eso me parece que sus finales, el final de su carrera y el final de su vida, son muy, casi han sido guionizados, casi los ha pensado para parecerse al protagonista de una de las novelas más maravillosas en español, que es El Quijote. Pues ponemos punto final al acto. Muchas gracias a todos por venir y que sepan que ahora pues hay libros de Vargas Llosa disponibles para todos, para los que quieran repasar la gran obra del autor al que hemos homenajeado hoy. Muchísimas gracias.